luego de esa pequeña confusión técnica, estamos listos para comenzar con la palabra de Dios. Y entonces vamos a ir de lleno, pero primero vamos a ir a Efesios. ¿Por qué? Porque habíamos estado hablando acerca de esto. Habíamos estado hablando acerca de Efesios 1 y cómo orar, qué pedir para entender mejor, escuchar mejor. Y estamos hablando de varias cosas que nunca pueden dejar de estar conectadas entre sí. Una cosa no va sin la otra. Una cosa no va sin la otra. ¿Y por qué esto es tan importante saber la conexión que hay entre esto? Porque Dios lo hizo así. De gracia nos dio y de gracia recibimos. Por fe alcanzamos lo que Él nos ha dado. ¿Y cómo se alimenta esa fe? Bueno, del oír. Y por eso es tan importante que ese oír sea bueno, efectivo, con atención y con las promesas que tiene Dios acerca de ese oír también. ¿Por qué? Porque quiero que seas sano, porque quiero que estés completo. La palabra dice que los dones que fueron dados al cuerpo son para perfeccionar de los santos. Es decir, que los creyentes lleguen a madurez. No te estoy diciendo inmaduro, inmadura, para nada. Lo que estoy diciendo es que todos estamos creciendo encaminados hacia un lugar, la madurez del creyente, la cual es el perfeccionamiento de los santos. Amén. Y es importante que como tales, como los santos que somos nosotros, hemos sido hechos santos al nuevo nacimiento, podamos seguir creciendo. Y eso viene también en parte fuertemente con el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos dice, la fe viene por el oír. ¿Qué fe? La fe que proclamamos. La fe que proclamamos, que es la fe que nos enseñó Jesucristo. La fe de Jesucristo, como nos dice, por ejemplo, en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, y lo que hoy vivo en la carne lo enfrento en la fe del Hijo de Dios. Y nunca deja de recordarnos, el cual se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el foco de nuestra fe está en que Jesucristo se entregó por nosotros y pagó un precio, y de ahí en adelante no cambia la historia, en el sentido de que no cambia la forma en la que funciona. Él ya lo hizo, ya lo entregó, la fórmula no cambia después de eso. Había otra fórmula antes que quedó obsoleta: las obras buscando recibir algo de Dios. Entonces primero vamos a orar la poderosa, ¿no es cierto?, oración de Efesios. Efesios 1:17. ¿Y qué es lo que dice aquí? Del 17 al 20. Y quiero que lo vayamos leyendo juntos, pero que sea orado, ¿no es cierto? Entonces, Padre, te damos gracias. Y le pido a Dios que nos dé sabiduría espiritual, percepción, para que crezcamos en el conocimiento de Dios, que inunde de luz nuestro corazón, para que puedas entender la esperanza segura del que nos llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en lugar de honor, en la gloria, en lugares celestiales. Amén. Entonces, creyendo por revelación, creyendo por más sabiduría, porque la luz del evangelio, la luz de la revelación del evangelio inunde nuestros ojos, es que ahora vamos a la palabra y enfrentamos de una forma distinta. ¿Por qué? Porque ¿cómo no nos va a dar lo que le pedimos si nos dio a Cristo y junto con Él todas las cosas? Y pedirle revelación es algo muy bíblico y muy acorde a su voluntad. No estamos hablando de que queremos algo nuevo, la última chupada del mate, no queremos la última Coca-Cola del desierto, lo que queremos es lo correcto. Y por eso es tan importante el estudio y el escuchar la palabra, porque lo correcto te lleva a lo correcto. La verdad es la que te hace libre. Y si muchas veces entendemos la escritura y buscamos de alguna forma torcerla, o alguien la tuerce para decirte algo que no está ahí, debe ser enfrentado con la palabra y corregido. Hace poco estaba conversando con mucha gente por un TikTok que hice acerca de la vestimenta. Y qué mezcla, qué tutti frutti, ¿no es cierto? Agarraron todas las frutas y las metieron a la misma canasta, las mezclaron y dijeron esto es. No, hay una sola verdad, que es la Biblia, y debemos basarnos en ella. Yo decía,
¿Cómo puede ser que queramos cerrarle la puerta a la gente antes de entrar y exigirles el cambio antes de que reciban? Es ilógico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día ayer hablábamos de sanidad y hoy día estamos hablando de la palabra y de sanidad. Seguimos hablando de lo mismo. Pero ¿por qué por qué voy a este punto? Porque quiero que entiendas que el sistema es el mismo. Entonces, muchas veces queremos pedir el cambio antes de la transformación interna. Queremos que el árbol nos dé fruto antes de que sea transformado. Queremos que nos dé el fruto del evangelio sin entregarle el evangelio. Queremos que la gente cambie antes de entrar a la iglesia. Y eso no puede ser. No funciona así. La única forma en la que alguien cambie antes es que decida por Cristo, sea nacido de nuevo, pase tiempo en discipulado y después llegue a la iglesia. Pero creo yo que si alguien llega a la iglesia sin nacer de nuevo por invitación, no puede cerrarle la puerta según cómo se ve, cómo habla o cómo se viste. Es ilógico. Estás pidiendo un cambio, un fruto que él no puede dar. No lo tiene aún. Entonces, ¿por qué lo hacen? Entonces yo discutía por eso y mucha gente que me llevaba al punto, no, pero es que hay que respetar aquí. Y yo entiendo, pero la palabra de Dios dice una cosa y no puedo salirme de lo que dice la palabra. Y punto. Amén. Pero, ¿a dónde voy con esto? La sanidad también está incluida en la salvación, junto con el cambio de tu interior, junto con la renovación de tu mente, junto con el cambio de tus deseos. Por ejemplo, la sanidad también está incluida en esto. ¿Por qué? Es tan importante decirlo así. Porque mucha gente cree que es algo que debe alcanzarse o lograrse, o es un nivel que debemos buscar de alguna forma llegar. Quiero decirte, no es así. Es algo que ya fue entregado directamente cuando naces de nuevo. ¿Cómo? Sí, cambia la raíz. Al cambiar la raíz, cambia el fruto. El fruto de nacer de nuevo también es ser sano. Es parte de eso. Es parte de lo que produce el escuchar la palabra de Dios. Muchas veces nos cuesta y parece una batalla constante contra algo. Así también contra el pecado, siendo que fuimos redimidos de este. Recordemos a Jesús. Tus pecados son perdonados. Y la gente se escandalizó. ¿Cómo es posible? Pero es así. Así es nuestro Padre. Y así como nuestros pecados fueron perdonados, eso le quitaba cualquier punto de agarre a la enfermedad, a la muerte, a estar en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos de acuerdo con esto. Y que la Biblia Jesús no viene a imponerse sobre ti con obligación. No viene a imponerse sobre ti la iglesia como una institución forzada o una dictadura. Para nada. Yo sé que algunos me van a decir, pero ¿cómo en el pasado existió la gran Inquisición y eso es historia y eso es otra cosa? No, estamos hablando del Evangelio de Cristo y muchas veces se ocupó de distintas formas también. Pero Cristo no viene a botar tu puerta, viene a tocar tu puerta. Es distinto, te pide que tú le recibas. ¿Por qué es tan importante hacer esta distinción? Porque así como funciona con él y cuando tú le recibes como para salvación, también es así con la sanidad. También es así con la renovación de tu mente. También es así con dejar de hacer ciertas cosas que hacías antes. Así como el pecado, muchas veces no nos gusta decirlo y nos carga decir arrepentimiento. Nos carga decir, ay, arrepiéntete. Porque sabemos que tiene un cierto estigma social y creemos que el evangelio se puede decir sin arrepentimiento. Y es cierto, te puedo ocupar un sinónimo. Cambia de parecer. Eso es arrepentimiento, por si acaso. Cambia de parecer y vuélvete a Cristo. Eso es predicar arrepentimiento. Muchas veces tenemos estigmas y cosas que no queremos como entregar de alguna u otra forma. Pero debe haber un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque antes vivías sin Dios y ahora vives con Dios. Antes, de hecho, no vivías porque eres la vida. Estabas separado de Dios, o sea, muerte, separación, y vienes a vivir con Cristo.
Una vez que estás en Él, cambias completamente de sistema. Ya no estás en el mundo, ahora estás en Cristo y la obra consumada en la cruz. Y empezamos a entender todos los beneficios que estos tienen, pero también todas las cosas que debes dejar. Por eso me gusta tanto cuando vemos a nuestros hermanos en la India, ¿no es cierto?, que dejan el hinduismo y dejan todos estos dioses. Para ellos es muy fácil en el sentido de graficarlo, la idolatría, porque ellos ven el dios de los 6 brazos con piel azul, está el que sé que tiene como cabeza de elefante. No me sé sus nombres, solo sé que son ídolos y que no son ningún dios real. Pero todos esos a los que le adoran deben dejarlos y renunciar a ellos para venir a Cristo. Así también nosotros renunciamos a nuestras formas, cosas que teníamos por delante de Dios, que idolatrábamos. Por ejemplo, puede ser el dinero, que es un ejemplo muy fácil de hacer, porque a todo el mundo le gusta el dinero. A nadie le viene mal, a eso es lo que voy. Pero el dinero puede ser una relación amorosa, puede ser tu familia que la pones por primero que Dios, puede ser muchas cosas, pueden ser tus sentimientos, tus 5 sentidos. Sabes que tienes que hacer esto, pero sientes esto otro y prefieres irte por lo que es más agradable a tus sentidos que por lo que Dios te dijo. Puede ser, por ejemplo, una forma de idolatría, ponerte a ti por delante de lo que Dios quiere para ti o lo que Dios hace o dice. Todas estas cosas las vamos aprendiendo con el tiempo a través de la renovación de nuestra mente. ¿Eso significa que Dios no te lo dio cuando naciste de nuevo? Sí, de todo eso fuiste redimido. Tu camino debe cambiar. Hay un arrepentimiento en todas las áreas. Y así también es el dejar de estar enfermo y pasar a caminar en la sanidad divina. Muchas veces incluso orando por otras personas. Por eso yo te motivo tan fuertemente a que vayas, prediques el evangelio y ores por otros. Pongas manos sobre los enfermos y estos sanen. ¿Por qué? Te va a ayudar a ti también a recibir mejor. Te va a ayudar a ti. Te va a ayudar y mucho. A mí me ha ayudado bastante. Bastante, bastante. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos creyendo por nosotros y nos cuesta un poco más. Como yo te decía, estuve con no sé si fue influenza, no, fue rinofaringitis aguda. Y estuve en cama, fiebre, con todo lo que uno puede sentir mal, todo eso lo sentía mal. Horrible, horrible. Usted sabe que yo me puedo romper un brazo, una pierna y no me pasa nada. Pero si yo me resfrío, horrible, lo peor del mundo. Hey, niño, ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que mantenernos firmes, creyendo, a pesar de lo que sentimos. Y me encantó esta vez que tuve una revelación. Y yo le digo revelación porque fue algo que entendí. Puede haber sido revelado por el Espíritu Santo o puede haber sido por lógica. Pero es revelación, ¿por qué? Porque es algo que entendimos o vino entendimiento en un área. Estaba con mi esposa y sale esta frase, ¿no es cierto? De la enfermedad sale esta frase. Quiero vomitar. Y puse una pausa y dije, ¿cómo? ¿Quiero vomitar? Yo deseo, quiero vomitar. Y usted me dirá, ay, pues tampoco es tan así. No, es que escuche lo que está diciendo y escuche cómo lo dice cuando está pasando. Quiero vomitar. ¿Quiero hacerlo? ¿Quién está hablando ahí? Y aquí vamos a diferenciar algo muy crucial en lo que estamos hablando acerca de sanidad. Cuando usted dice, quiero vomitar, ¿quién está hablando? ¿Tu espíritu o tu alma y cuerpo? La que habla finalmente, la que hace el raciocinio, es tu mente, que se pone de acuerdo con tu cuerpo para decir lo que el cuerpo siente, expresarlo como un quiero vomitar. Pero eso está mal. No es que está mal que te enfermes, si todo está mal, si está mal, dijémoslo así, está mal. ¿Qué es lo que pasa? Le diste boca a la fuente equivocada, al cuerpo y lo que el cuerpo quiere. Quiero vomitar. Cuando le podrías haber dado boca a lo del espíritu. Porque cuando tú dices eso,
todos tus sentidos te están diciendo eso. Tu estómago está revuelto y se está devolviendo la cosa, ¿no es cierto? Está revuelto y quiere hacerlo tu cuerpo. Pero puedes decirle, tú, entonces desde tu espíritu cambia. Porque la fe no proviene de tu cuerpo. La fe no proviene de los 5 sentidos. La fe no proviene de la mente. La fe no proviene de con lo que estamos de acuerdo y con lo que no estamos de acuerdo. No. La mente debe acomodarse a lo que el espíritu dice, porque la fe viene del interior, del espíritu, de tu ser más profundo. Esa es la fuente. Y el espíritu no quiere vomitar. Lo siento mucho por su café. Yo también tengo el mío aquí. A mí no me preocupa. Ya estamos tomando café en una ovejita con sus patitas, ¿ves? Cuando nos casamos con mi esposa, fuimos a comprar y compramos puras tazas de animales pensando que iba a ser muy divertido. Y son las más difíciles de lavar. Pero bueno, un detalle. Tu cuerpo está diciendo, quiero hacer esto. Y tu espíritu le está diciendo, no, tú eres sano. Y tu mente puede elegir con quién alinearse. Puede alinearse en fe con el espíritu o puede alinearse en enfermedad con el cuerpo. ¿A qué le vas a dar boca? ¿Y por qué te lo digo así? Porque es algo crucial. Crucial. Porque en ese momento yo estaba ahí en cama, con fiebre, mal, con ganas de todo mi cuerpo. Yo tenía 2 opciones. Podía escuchar a mi cuerpo a través de los sentidos o podía escuchar a mi espíritu a través de la palabra de Dios. ¿Y qué necesitaba yo en ese momento? Fe. ¿Fe para qué? Para ser sano. ¿Y la fe viene por dónde? Por el oír. Y el oír la palabra de Dios, el oír la revelación de Cristo. Y tú puedes hacer esto de 2 formas. Una, escuchar enseñanzas, lo que es muy sano, muy bueno, o tú declarar, confesar escritura, palabra que habla acerca de sanidad. Puedes ir a Segunda de Pedro, puedes ir a Primera de Pedro, perdón, puedes ir a Isaías 53, puedes irte a leer los evangelios, por ejemplo, puedes ir a leer Lucas, puedes ir a leer Juan y leer acerca de los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y sabiendo que Él lo puede hacer por ti también. Podemos ir a Romanos y entender la legalidad de lo que tenemos, que es nuestro, para que nuestra mente vaya entendiendo y venga la fe a pasar por sobre lo que está pasando acá y lo que está pasando en tu cuerpo. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante lo que oímos? ¿Por qué es tan importante a qué le prestamos atención? Porque al final de cuentas, a veces podemos identificar la diferencia. A veces podemos identificar claramente la diferencia. Como en el caso ese que decía, mi cuerpo quiere esto. Claro, podemos identificar esa diferencia inmediatamente. Yo sé que cuando yo digo, mi cuerpo quiere esto, es por eso. Quiere botar algo. El Terrenator. Mi cuerpo quiere esto, mis 5 sentidos quieren esto. Pero ¿qué dice mi espíritu? Y mi espíritu, nacido de nuevo, está 100% alineado con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, que es el que le da testimonio de lo que tenemos en Cristo. Entonces, en ese punto, ¿qué vas a escuchar? ¿Qué vas a escuchar? Y si ahora tienes una dolencia, ¿qué vas a escuchar? ¿Qué vas a escuchar? ¿Te vas a poner de acuerdo con el cuerpo y sus 5 sentidos o vas a renovar tu entendimiento trayendo a cautividad todo pensamiento contrario a Cristo? Porque Cristo es el suplir. Cualquier pensamiento contrario a Él es un pensamiento que te dice que no lo tienes. Es una pelea activa. ¿En qué sentido? Es constante la respuesta al enemigo, a la enfermedad, a la dolencia, a lo que sea que esté afectando tu cuerpo el día de hoy. Es una respuesta constante. Lo vimos muy bien ejemplificado en Jesús siendo tentado en el desierto. Le fue a ofrecer algo que él ya tenía y le fue a mentir
le fue a engañar. Y Jesús le respondió con la palabra. Pero si Jesús no hubiera sabido la palabra, ¿qué respuesta hubiera tenido contra Satanás? Si no sabes que eres sano por la palabra, por lo que él hizo, por esto que está escrito, ¿cómo podrías ir a responderle a la enfermedad? Déjame contarte algo. No sé si nunca alguien te ha mentido alguna vez y te ha cuenteado. Nosotros decimos cuenteado cuando te dan excusas y cosas falsas y tú te das cuenta que le están agregando demasiado para hacerlo ver bien, pero en verdad no saben nada. ¿Ya? ¿Te han cuenteado alguna vez? ¿Te han mentido así alguna vez? Uno se da cuenta cuando alguien no sabe de lo que habla. Más aún, uno se da cuenta cuando alguien no tiene autoridad en lo que dice, no está convencido. Me encanta usar el ejemplo de los políticos, porque yo sé que a ellos los mandan a decir cosas muchas veces que ni ellos creen, pero tienen que decirlas porque es su trabajo decirlas. Y uno los ve y no están convencidos de lo que están diciendo. No están seguros. No hay, por así decir, una fuerte convicción. Nótese la conexión que estoy haciendo. No hay una fuerte convicción en lo que ellos están hablando el día que están ahí presentes. Pero cuando Jesús enseñaba, quiero que vayamos a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. Mateo está aquí mismo, no sé por qué seguí de largo. Aquí está, Mateo 7 y el 28. Lo tengo anotado en mi pizarra porque es algo tremendo. Ya. Mateo 7, 28, 29. Quiero que lo vaya a leer conmigo y que lo aprecie conmigo el día de hoy. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. ¿Cómo? Con verdadera autoridad. Algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Qué te quiero decir con esto? Tienes autoridad en Cristo. Él es tu autoridad y Él es quien vive en ti. Y si Él te dijo que eres sano y completo en Él, eres sano y completo en Él. Aprécialo, agárralo, hazlo tuyo. Pero no estés cuenteando, engrupiendo y muchas cosas, otras cosas que decimos nosotros, ¿no es cierto? No estés buscando hacerlo ver como que lo crees. Porque pueden ser varias cosas. No sé si tengo el libro aquí. Parece que no está aquí. Pero en alguna parte lo tengo, mi libro. Se llama Faith, Foolishness or Presumption. Significa fe, estupidez o una presunción. No, o es fe o no es fe. Puedes estar de acuerdo en tu mente con algo y puedes hablarlo, pero no lo crees. Y si no lo crees, no es fe. Y no vas a ver el resultado de lo que no crees. Debes creerlo. Esa es la condición. No, pero es que la gracia y la gracia de Dios. No. La gracia es la parte de Dios. Él hizo las cosas y las hizo disponibles para ti. La fe va y toma lo que Dios ya hizo, ya entregó. La fe no mueve a Dios, la fe no manipula a Dios, la fe no depende de cuánta gente esté orando al mismo tiempo. Depende de que uno crea en lo que está pasando. Que uno crea. Muchas veces tú oras por alguien creyendo y sientes el poder de Dios rebotar prácticamente de esa persona porque no creyó. Lo hemos visto, ha pasado. Debes creer. Debes estar seguro de lo que estás hablando y creyendo y proclamando. ¿Por qué? Porque si no, se nota. O si no, es como cuando los discípulos fueron a echar fuera al demonio del niño que era arrojado al piso como con ataques de epilepsia, lo recordamos, ¿no es cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Le fue a reclamar a este hombre a Jesús. Oye, tus discípulos no creen nada de lo que estás hablando. En verdad no lo creen. ¿Por qué? Porque no lo pudieron hacer. No hubo resultado en lo que proclamaron porque en verdad no lo creyeron. Eso fue lo que ese hombre fue a reclamar ese día. Eso fue lo que ese hombre fue a reclamar ese día. Oye, ellos no lo creen.
Y Jesús le dijo, bueno, vamos, yo lo veo entonces, yo sí creo. ¿Por qué? Mateo 7, 28, 29. Cuando Jesús terminó de decir ciertas cosas, las multitudes quedaron asombrados de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad. No autoridad prestada, no autoridad delegada, verdadera autoridad como el que sabe que tiene autoridad para hacer lo que tiene que hacer. Y si Cristo vive en ti, tienes esa misma autoridad para hacer lo que Él te envió a hacer. Amén. Amén. Entonces fue y este hombre le dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Yo creo que ahí está la clave para entender esto. Debe ayudarte en tu incredulidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Mucha gente relaciona el versículo que viene cuando le dice cómo se echa fuera esto. La gente dice, este tipo de demonios, ¿cómo se echa fuera? No. El tema de este contexto es la incredulidad. ¿Cómo se echa fuera la incredulidad? Con ayuno, con tiempo en oración. ¿Por qué? Porque te desenfocas de todas las otras cosas que no tienen importancia en comparación a lo que Dios ha hablado. Te desenfocas de todas las cosas contrarias. ¿Qué es lo que hace el ayuno? Te separa. Baja los 5 sentidos, ¿no es cierto? Los apaga, por así decir, en el sentido de que tienes hambre, tu cuerpo te está gritando cosas. Y tú estás diciendo, no, vamos a pasar tiempo con Dios, porque el ayuno es para eso. No me digas que estás haciendo ayuno en TikTok. ¿Por qué no estás haciendo ayuno entonces? Estás en TikTok. Amén. No, yo estoy ayunando porque para pasar tiempo con Dios. Estás viendo las noticias en la mañana, no estás ayunando. Amén. Estás haciendo 100 cosas más, no estás ayudando. El ayuno tiene un objetivo específico, que es pasar tiempo con Dios. Esto debe ser, la intención del ayuno en la que debe ser correcta. No es para moverle el brazo a Dios, no es para abrirle la mano a Dios, es para pasar tiempo con Él. ¿Y qué pasa cuando pasas tiempo con Él? Ignoraron tus 5 sentidos. Es más fácil creer. Porque lo natural pasa a un costado en la importancia y vuelves a poner a Dios en el trono. ¿Te estoy llamando a ayunar? No. Eso es entre tú y Dios. Te estoy diciendo para qué sirve y por qué es importante. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros hoy en día? Vemos este tipo de cosas y decimos, claro, si los discípulos no pudieron, ¿cómo voy a poder yo? ¿Cuánto menos yo, que ni siquiera estuve con Dios presente, con Jesús en la tierra, para poder creerlo? Si los discípulos no pudieron, ¿qué es de mí? Eso también es ego. Este niño va a botar todo. Obi. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que ser claros en lo que creemos. Venga para acá. Ahí está. Pórtese bien, 5 minutos. Ya. Ya. Tenemos que pararnos firmes en lo que creemos. Y si eso implica, por ejemplo, dejar de lado o echar a las lloronas, hay que hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Jairo y su hija? Murió su hija y ellos habían contratado gente especialista en llorar. Como cuando en la televisión contratan a los reidores, que son especialistas en reír, él lo había hecho en los especialistas en llorar. Amén. Y la gente que está hablando incredulidad es echada fuera para hacer espacio para la fe. Es necesario e importante. ¿Qué es lo que hace el ayuno, por ejemplo? Te enfoca de vuelta en Cristo y te dice, y te lo dice fuerte y claro, deja de lado esto, es incredulidad, y enfócate de nuevo en Cristo. Soltar tu teléfono, por ejemplo, para enfocarte de vuelta en la palabra es fantástico y también es una forma, por así decir, de ayuno de teléfono, por así decir, de distracciones.
No puede haber lugar para la duda donde está la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? Escucha la palabra de Dios. Presta atención a la palabra de Dios. Marcos 4:24, lo hemos estudiado tanto en conjunto. Hemos pasado tanto este versículo y es tan bueno y bueno escucharlo una vez más. Marcos 4:24. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no es cierto? A medida que con la atención que prestes y con la importancia que tomes la escritura, esta te va a ser dada revelación. Y aún más a los que presten atención. Pero a los que no, les va a ser robada. Incluso lo poco que tenían. ¿Por qué? Porque o te amoldas a la palabra de Dios o te amoldas al mundo. No hay no hay intermedios. No, es que yo soy gris. No hay tibio, no hay intermedio. O vas para un lado o vas para el otro. Solo hay dos señores, por así decir. Amén. O es el malo o es el bueno. Pero de una vez por todas tenemos que decidir prestar atención a la palabra y prestarle tiempo personal. No te estoy diciendo solamente conéctate. Agradezco que te conectes. Aprecio, te amamos y queremos bendecir tu vida con la palabra de Dios día a día, de lunes a viernes y después el domingo también. Queremos hacerlo. Es un gusto el poder entregar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero yo no estoy contigo en tu casa cuando estás solo. Y yo no voy a estar ahí cuando tu familia se enferme. Vas a estar tú que has escuchado este mensaje. Y vas a tener que pararte firme como la mujer de fe, como el hombre de fe y actuar. Acorde a lo que has creído. Acorde a lo que has escuchado. Y quiero equiparte para que puedas hacerlo correctamente. Quiero equiparte, quiero entregarte todo lo que puedo entregarte, que es la palabra de Dios, para que sea hecho acorde a la voluntad de nuestro Padre en ese hogar. Amén. Es importante, es importantísimo, es importante. Quiero que me escuchen nuevamente, es importante. ¿Por qué? Porque Jesús no murió en vano y lo que nos entregó a través de su sacrificio tampoco fue en vano. Tampoco fue en vano. Entonces, debes aprender a recibir de Dios por tu cuenta. Debes aprender a recibir de Dios. ¿Por qué? Y si no hay ningún ministro cerca, no hay ningún pastor, nada, ¿qué vas a hacer? Ah, cadena de oración. No, vas tú al Padre, porque el mismo Espíritu Santo que vive en mí, vive en ti. El mismo Espíritu Santo de la promesa, el que te va a enseñar todas las cosas, el que es tu ayudador, consolador, consejero, ese habita en mí y habita en ti. Entonces, presta atención a la palabra, a las escrituras, pasa tiempo con Dios, búscale sin otras distracciones. Lo que nosotros muchas veces llamamos ayuno es bueno, pero hazlo o no necesariamente. Pero, por ejemplo, puedes apagar la teleserie y pedir a tu familia, denme esta horita, denme una hora, por favor, de silencio en el hogar o para estar encerrado en mi oficina, denme una hora, porque voy a pasar tiempo con mi Señor. Te vas a encerrar con tu Señor, con tu precioso Señor, que es bueno. Amén. ¿Por qué te digo esto? Porque ya es tiempo. Los ministros estamos para ayudar al cuerpo a alcanzar madurez. Creyente maduro. Y con eso no te quiero decir que eres inmaduro, pero siempre se puede seguir creciendo. Y es cierto. Y así como yo crezco día a día con la palabra de Dios, también debe ser así contigo. Constante crecimiento en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque algún día Timoteo fue un niño. Algún día Timoteo fue un adolescente. Y algún día Timoteo fue un adulto. Y fue dejado a cargo en una ciudad de una misión grande por Pablo. Algún día Pablo fue un niño y creció con un pensamiento y una pasión equivocada. Y fue corregida por Dios y fue enviado. Y alcanzó madurez después del tiempo. Y veamos el resultado que eso tuvo en la vida de todos nosotros a través de las cartas paulinas, ¿no es cierto? Cuanto más nosotros que tenemos esa información podemos madurar y crecer en la palabra de Dios. Tenemos que llegar a dar fruto. Es necesario. Es importante. Debemos llegar a dar el fruto que corresponde a lo que creemos.
Es importante. Quiero ver los testimonios de que Marcela Carrizo, por ejemplo, Lola Hernández, Jennifer Pérez, oraron por enfermos y estos sanaron. Quiero escuchar cuando llegan a la iglesia contando, pastor, o Bastián, oré por esta mujer que tenía un problema y su enfermedad desapareció. Puse manos sobre los enfermos y estos sanaron. Y esto me ayudó con mi familia. Había una situación horrible ocurriendo y oré, hablé creyendo y la situación se arregló. Todo esto puede ocurrir y queremos verlo. Queremos verlo pasar. Deseamos la manifestación del Espíritu Santo. Deseamos los dones espirituales. ¿Por qué? Queremos verlo. Queremos ver la fe especial. Queremos ver los milagros, los dones de sanidades. Queremos ver la revelación, la profecía. Queremos verla ocurrir constantemente en tu vida. Tanto así que Pablo tenga que mandar una carta a decirnos, ok, aquí hay demasiados dones ocurriendo. Tiene que haber orden, como la iglesia de Corintios, por ejemplo. Así debe ser. Quiero gozarme contigo sabiendo lo que Dios ha hecho en tu vida. Quiero gozarme sabiendo que vives en lo sobrenatural. Quiero gozarme contigo en eso. Pero para eso, en conjunto, debemos estudiar la palabra de Dios. Ay, es que no es por gracia, sí. Por gracia está hecha disponible para ti, pero Dios no la va a meter en tu cabeza a la fuerza. Debes dedicarle tiempo, estudio. Debes sentarte y decir, Padre, te respeto y te amo. Y quiero aprender de ti. Padre, te honro con mi tiempo. Padre, te honro dejando todo lo demás de lado para aprender más de ti. Padre, te amo, te adoro. Gracias por Jesucristo. Quiero aprender más de ti. Necesito saber más de ti. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Padre, quiero poder ayudar en mi familia con tu verdad. Padre, que vean la maravillosa obra de milagros que puedes hacer tú y nadie más que tú. Padre, quiero estar ahí presente y ser útil a la hora de predicar tu evangelio como corresponde. Amén. Padre, quiero hacerlo. Padre, quiero estar ahí. Padre, quiero poder proclamar con autoridad lo que tú has puesto en los corazones. Porque ¿qué es lo que pasa? Es lo que te decía. Es muy fácil decir algo que no crees. Yo me puedo parar acá adelante y engrupirte y cuentearte y mentirte una hora y fingir que creo en lo que creo. Pero es muy distinto que alguien se pare adelante y te diga, yo creo esto, yo vivo esto, yo hago esto. Es diferente. Una, ver los frutos. Dos, se nota. Pero para eso debes creerlo. La diferencia está en el creer. No viene de tu cabeza, no viene de tus 5 sentidos, viene de tu espíritu. Como te lo decía, por ejemplo, con el cuerpo. El cuerpo puede decir, siento esto, quiero vomitar, por ejemplo, como el ejemplo que dimos anteriormente. El cuerpo puede decirlo. Tus 5 sentidos lo dicen. Tu cuerpo se siente mal y quiere hacer eso. Necesita quizá vomitar. ¿Tú qué haces? Le das boca a eso. Tu mente analiza los 5 sentidos y le da boca a eso. El espíritu está diciendo, eres completamente sano en Cristo Jesús. Y tú puedes elegir a qué le das voz. Y la voz la debes dar con autoridad. Amén. Con la autoridad del que cree, no la autoridad de cualquier cosa. No hay otra autoridad que valga en este mundo que no sea la de Cristo. Y esa es por fe. Fíjese que los hombres se dieron cuenta de la autoridad del que enseña en Cristo. Mateo 7, 28, 29. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Por qué tan importante? Porque yo puedo pararme acá adelante y enseñarte algo que yo no creo. Y se va a notar. Como los maestros de la ley religiosa que lo hacían en su tiempo. Se va a notar. Se va a notar. Pero cuando alguien predica con autoridad, se nota. Cuando alguien habla lo que cree de verdad, se nota. Y te voy a contar una anécdota.
¿ya? Este domingo predicó en la iglesia de la Florida David Márquez. Y yo me di cuenta inmediatamente que él iba a predicar. ¿Por qué? Su forma de hablar estaba enfocada en una dirección. Su forma de creer estaba enfocada en una dirección. Se nota cuando alguien está en autoridad y cree lo que está hablando y cree lo que va a hablar. Viene de antes. No deja de hablarlo. Brota de tus poros la verdad del evangelio. Brota de ti la verdad. Brota, es un constante. Es algo claro. Uy, Dios mío, estos animales hoy día. Brota de ti. Es algo claro, constante, que se mantiene fluyendo como ríos de agua viva desde tu interior hacia el exterior y para alcanzar a otro y a otro y a otro e ir iniciando esos ríos para que corran y corran y corran y corran y corran. Ríos con sanidad, ríos con revelación, ríos con la verdad y con autoridad. Amén. Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Gloria a Jesús por su sacrificio, que no fue en vano, y lo que Él hizo y enseñó no fue en vano. Hay una generación de fe que le cree. Hay creyentes en esta tierra que aún le creen a Dios y van a hacer lo que Él los envió a hacer. Amén. Con autoridad. ¿Con qué autoridad? Con la que Cristo Jesús ganó para nosotros. Él nos entregó y nos dijo, nos envió con algo. Amén. Amén. Gloria a Dios.